el- para poder dar una buena aplicación y que entiendan cómo funciona la clasificación no supervisada, ha sido un problema y es un problema para una persona definir, por ejemplo, un área urbana, ¿ya? Si yo quiero, ustedes pueden decir, ah, no, pero eso es fácil, ya. Incluso los urbanistas están, ¿dónde aquí meto el límite? Si estoy dibujando un polígono, por ejemplo, ¿no? Le hago zoom y empiezo a dibujar, ¿sí? Empiezo a dibujar y de repente hay unos lugares de transición, unos lugares periféricos, donde, por ejemplo, puedo cerrar acá el polígono, pero por otro lado, ahí acá sigue habiendo casas. Entonces, ¿cómo determino esa área urbana? Hemos hecho un experimento de una clasificación visual y la mayoría de los, por ejemplo, si les doy ahorita son 15, si les doy a los 15 que me delimite esta área urbana, ninguno de los 15 van a coincidir, ¿sí? Unos se van a ir un poquito más al extremo, otros lo van a cerrar más antes, entonces sus polígonos no van a coincidir. Eso quiere decir que llegamos al punto de ser subjetivos, o sea, depende de qué es urbano para ti, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de Viacha, ya, en la parte de Viacha sigue habiendo casas, ¿no? Casa rural. Entonces, ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo delimitas eso? Entonces, bueno, algunos lo van a cortar, otros lo van a ampliar, otros van a ir por el camino. Bueno, básicamente, este es un buen ejemplo de lo que hace la clasificación no supervisada, porque la computadora es bien fría, ¿no? No va a decir, bueno, esto es una casa o no. Se va a basar en la matriz, en los valores numéricos y en los valores de píxel. Entonces te va a decir, bueno, si esta es una casa, un área urbana o identifica un pavimento, por ejemplo, entonces lo mete a la categoría de los píxeles que son homogéneos, ¿ya? ¿Sí? Ya no nos va a pedir un área de entrenamiento. Por ejemplo, yo puedo aquí dibujar un polígono y decirle, esto es urbano. Y bueno, en base a ese polígono, en base a sus valores de matriz, nos va a ir clasificando, ¿no? Con los métodos que hemos visto. Pero la computadora en este caso no nos va a pedir un área de entrenamiento. Lo que va a hacer es va a analizar todos los valores de píxeles, para ponerlo más fácil para ustedes, va a analizar los colores, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, esto es blanco, es una categoría, esto es celeste, es una categoría, esto es café, gris, oscuro, negro, blanco, verde, morado. Entonces, en base a esos valores de píxeles, va a hacer una agrupación y va a generar las clases. Entonces, tú le puedes decir que me genere 100 clases, que me genere 10 clases o que me genere 2 clases. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que me genere 2 clases, va a utilizar los colores más representativos, que pueden ser este blanco y este café, ¿no? Ese marrón. Entonces lo puede clasificar en dos. Ya, mucho depende del método del algoritmo que se está utilizando. Entonces, y lo que les decía, a veces la computadora capta mejor porque está contando los números y en el caso de la delimitación de un área urbana, por lo menos a mí me ha funcionado mejor la clasificación no supervisada. Sí, porque te determina perfectamente el área. Además, no eres subjetivo, como les decía. Si yo a cada uno de ustedes les doy y les digo que me delimiten la ciudad del Alto, cada uno va a tener un diferente polígono, una diferente delimitación. Pero si, por ejemplo, yo les digo, bueno, hagan la clasificación no supervisada con el método de ISODATA, ¿sí? Entonces, el criterio de ISODATA es un algoritmo que se basa en relación a la homogeneidad de los píxeles y, como hemos visto en la clasificación supervisada, depende de la distancia que están agrupados, ¿no? Cuando se mezclan unos, entonces empieza a utilizar esos valores y los clasifica. Entonces, si yo les doy a los 15 de ustedes, háganme la clasificación, háganme la delimitación de la ciudad del Alto con clasificación no supervisada y con el algoritmo ISODATA, por ejemplo, estoy seguro que con la misma imagen, obviamente, estoy seguro que los 15 vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Porque le estamos aplicando un algoritmo a la matriz que va a utilizar los mismos parámetros. Entonces, ahí ya se elimina el elemento de subjetividad, ¿no? De que a uno le parezca que está un poco más allá de la ciudad, o que a otros les parezca que está un poco más acá, o que todavía sigue teniendo casas, o que todavía sigue teniendo asfalto. Entonces,
Y hay un criterio que muchos van a hacer, para muchos de ustedes va a ser diferente. En cambio, acá nos regimos a las normas del algoritmo, del valor del píxel, del valor de la matriz, y nos va a salir a todos igual. Entonces, ahí ya no hay dudas, ¿no? Tenemos un parámetro más preciso. Entonces, de esa manera, una clasificación no supervisada puede ser mejor en algunos casos, ¿no? Puede ser más coherente, ¿ya? Bueno, la clasificación no supervisada funciona muy parecido a la no supervisada, en el sentido, como les decía al principio, que nosotros no le asignamos el área de entrenamiento, ¿ya? No hacemos el polígono, no le decimos esto es ciudad, esto es agua, esto es vegetación, como hemos hecho en la anterior clase, sino el mismo programa busca sus áreas de entrenamiento, ¿sí? Como en este gráfico nos está mostrando. Ustedes ya saben, ustedes conocen, creo, espero que de memoria, este diagrama bivariado, ¿sí? Y hemos hecho el ejercicio, por ejemplo, ¿qué sería esta zona? Esta zona, ven mi mouse, ¿no? Entre 128 y 64. A ver, no sé si puedo marcar esto. Acá, por ejemplo. A ver, me van a decir ustedes. Esa zona que le he marcado, ¿qué es? ¿Agua, suelo o vegetación? Inge de vegetación. Bajo en la banda 3 y alto en la banda 4, ¿verdad? Vegetación, ¿sí? Muy bien, a ver, acá, a ver, otra persona. Voy a cambiar de colorcito para ayudarles. Esta zona, ¿qué sería esa zona? Agua. Agua, muy bien. Diego. Y muy bien, Diego. Gracias. A ver, y este, voy a cambiar el otro color. Y esta zona, ¿cuál sería? Suelo. Suelo, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ven, ya nos estamos dando cuenta. Eso, por ejemplo, si eso les hubiera preguntado a principios de año, seguro que no entenderían de qué estamos hablando, pero me alegra mucho que ya sepamos esto, como les digo, hasta de memoria, y entendamos cómo está funcionando. Ahora, ¿qué pasaría en esta zona? A ver, esta zona. ¿Qué sería esa zona? A ver, la zona en amarillo. ¿Qué crean? ¿A qué se aproximaría esa zona? Hemos visto vegetación, hemos visto agua, hemos visto suelo, que son elementos bien contrastados, no se separan completamente. En el caso de... Nieve o nubes. ¿Cómo? Nieve o nubes. No, no es nieve o nubes. Nieve o nubes tendría que ser más o menos alto en todo, ¿no? En banda 4 y en banda 3. Por eso. Sí, el amarillo les estoy mostrando. Ah, el amarillo. Sí, amarillo. Acá, bueno, en este caso yo lo he marcado en amarillo, pero esa es la región verde que están viendo ahí. ¿Qué sería? Es una mezcla de todo. O sea, no es como el suelo que resalta, no es como la vegetación que resalta, no es como el agua que se contrasta. Es una mezcla de todo. ¿Qué sería? Inge, ¿no es el fitoplancton? No, no, no. ¿No? No es fitoplancton, no. A ver, otro. Denle, muchachos, es cuestión de pensar. Ahí se mezcla todo. O sea, no es un lugar donde se contrasta. ¿Bofedales? No, porque esos bofedales sería vegetación, ¿no? No es bofedales. A ver, de las chicas, no han participado las chicas. ¿Dónde están las chicas? A ver, ¿quién se anima? En tal vez solo es desnudo. No, suelo, todo lo que tenga que ver con suelo se va a ir al área morada, ahí al extremo derecho.
Todo lo que tenga que ver con vegetación, fitoplancton, etcétera, se va a ir al área de vegetación, ahí al extremo izquierdo. Ahí, esa zona que les he marcado es una zona donde todo se mezcla. ¿Qué puede ser eso en la cobertura terrestre? A ver, ¿quiénes están? Vamos a hacer tres preguntitas. ¿Quién ha participado? Jenny. Humedad, tal vez, Inge. Humedad, ¿cómo es? No, ¿cómo es la humedad en la cobertura, Jenny? No. Sería solo húmedo, vegetación húmeda, pero ¿cómo representa la humedad? Esto es, este diagrama bivariado es una imagen de satélite. Imagínate que tiene que ser una cobertura. Puede ser vegetación, suelo, agua, nieve, todo lo que han dicho, pero humedad, ¿cómo la representas? No es humedad. A ver, Rafaela. Tal vez Inge, el área urbana. Exacto, esa es la área urbana, ¿sí? A ver, no se confundan, no es en general el área urbana, pero es una representación. ¿Por qué? Porque en el área urbana se mezcla todo, ¿ya? Cuidado, después digan que es área urbana, ¿no? En realidad, a ver, vamos a la imagen y vamos al área urbana, es una mezcla de todo. Ya aquí hay color blanco, verde, hay vegetación, hay suelo, hay agua. Entonces, si yo agarro toda esta mixtura de colores, de mixtura de variables de píxeles, entonces toda esa mixtura, esos valores, se van a ir a este lugar, ¿no? Acá. ¿Sí? Ahora, no es siempre área urbana, pero es una buena representación. Si yo elijo ahí un polígono, es donde hay una mezcla de todo. ¿Ya? ¿Y qué es una mezcla de todo? Un buen ejemplo sería el área urbana. ¿Listo? Es un poquito para que lo tengan en cuenta. Y más que todo son los pixelitos perdidos, o sea, son los pixelitos como que no se identifican ni con vegetación, ni con suelo, ni con agua. Entonces, como no se identifican con nadie, por ejemplo, allí tenemos otro grupo, un poquito más oscuro, creo que es rojo alrededor del verde. Entonces, son esos píxeles que, por ejemplo, ya pueden estar perdidos, en el sentido de que no son vegetación, no son agua, no son suelo, están al límite, a la periferia de la ciudad, están mezclados con vegetación, están mezclados con nieve, entonces son los que no se identifican con un grupo, ¿sí? Digamos que es el grupo de los raleaditos, ¿sí me entienden? ¿No? Entonces, ahí, y como están agrupados ahí sin saber a qué grupo pertenecer, entonces están ahí al medio, ¿no? Bueno, siguiendo con ese criterio, vean que hay tres grupos principales, ¿no? En una primera fase, la computadora, en base a su algoritmo, se da cuenta que hay tres grupos separados, bien contrastados. Entonces empieza a hacer unos ejes, ¿no? Unos centros, como el método que hemos visto en supervisado de distancia más cercana. En este caso, localiza los extremos, los elementos más contrastados de la imagen, y empieza a hacer sus grupos homogéneos, empieza a agrupar. Hace una primera fase, bueno, aquí hemos saltado a la tercera fase, hace una segunda fase y hace una tercera fase. Entonces, en esas fases ya los círculos llegan a ser más grandes, porque aquí ven los puntitos de primera fase, segunda fase y tercera fase. Los puntitos llegan a moverse, como moverse, y a mezclarse. Entonces, por ejemplo, tercera fase se mezcla con los otros círculos, con los otros extremos, y ahí es donde tienes que decidir, ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el grupo de los raleaditos, ahí de que no saben si es agua, vegetación o suelo, entonces el programa les va asignando elementos. Por ejemplo, si en un método no supervisado yo selecciono 3 clases, fácil me va a salir agua, suelo, vegetación, pero ¿qué pasa si selecciono 4 clases? Entonces ahí ya va a empezar a hacer el algoritmo un procesamiento más potente para decir, bueno, este no es agua, este no es suelo, no es vegetación, entonces es, por ejemplo, área urbana, ya le meteremos área urbana, PAC le ponemos. Después le ponemos, por ejemplo, nieve, o 4 clases ya, o perdón, 5. Entonces, si no identifica como agua, si no identifica como suelo, si no identifica como vegetación, si no identifica como área urbana, entonces le dice, ya, esto es nieve, ¡pam!
le pone nieve, ¿no? Y así, y podemos tener como 10 clases, como les decía, entonces va agrupándolos a los píxeles. Ahora, para la computadora, no sabe que es agua, no es vegetación, no suelo, sino le va a poner, van a ver en el resultado, clases, ¿sí? Va a poner clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, en base a este criterio, ¿ya? Y el más conocido, el algoritmo más conocido, es el ISODATA, ¿sí? Pero ha habido otro que le está haciendo la competencia, que es el K-means. Por ejemplo, en competencia de programas, el ERDAS funciona mejor con el ISODATA, y en el ENVI funciona mejor con el K-means, ¿sí? Y se van a dar cuenta, ahora por ejemplo, en las nuevas versiones de ERDAS, ya tiene los dos algoritmos. Y hay otros programas que tienen otros algoritmos de clasificación no supervisada. Pero los más conocidos, y también ustedes pueden leer en el libro, son el ISODATA y el K-means, ¿ya? Que son básicamente algoritmos que hacen esa selección. En este caso estamos viendo el diagrama de flujo del ISODATA, donde vemos cómo hace la selección en base a los valores más cercanos. Los clasifica en un grupo, dependiendo de la proximidad, y bueno, vuelve a hacer la clasificación, y dependiendo del grupo, hace otro análisis de proximidad, y bueno, dependiendo, esos son iteraciones, ¿no? Cuántas veces le ponemos de iteraciones, va repitiendo hasta definir sus clases, ¿no? Y básicamente es esto, definir sus distancias. Este es el proceso que hace. Termina en eso. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver, y se van a dar cuenta que sobre todo en área urbana, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no le voy a decir esto es ciudad, esto es nieve, esto es agua, esto es vegetación, esto es nube. Ya no le voy a decir nada, sino le voy a decir que me clasifique directamente. Para esto vamos a utilizar la misma imagen, ya la imagen que hemos recortado, y me voy a ir a raster, ¿dónde está raster? Y aquí tengo supervisado, no supervisado. Por ejemplo, uno de los métodos que ERDAS ha puesto en no supervisado, o sea, NDVI, no estoy de acuerdo. Estoy más de acuerdo con lo que hace ENVI, ¿ya? Que está en el capítulo de transformaciones y que es como hemos avanzado nosotros en nuestras clases, ¿ya? Así que no se confundan. Yo sigo pensando y viendo, y mi filosofía de trabajo es que NDVI está en el capítulo de transformaciones, ¿ya? Porque obviamente es igual una clasificación, pero no está en el grupo de no supervisado, porque de no supervisado utiliza sus algoritmos como el ISODATA y el K-means. Bueno, ya ellos, los de ERDAS, ¿por qué habrán puesto ahí el botoncito de NDVI? Bueno, no sabemos. Bueno, vamos a ir a la clasificación no supervisada. Vamos a utilizar la imagen aquí. Voy a decir que utilice la imagen mask, la máscara que nos estamos utilizando, y vamos a darle la imagen de salida. Ya, entonces, donde estoy guardando todos mis ejercicios, que guarde esta imagen. Voy a poner no supervisada 1 para ver cómo me sale. Puede hacer varias. No supervisada 1, ok. Y aquí me da la opción de que puedo cargar áreas de entrenamiento. Bueno, no es la idea en este caso, no sería lógico, pero me da esa opción. Pero también me da la opción de output signature set, ¿no? De que me va a sacar mis áreas de entrenamiento para saber de dónde ha tomado sus áreas de entrenamiento el programita, ¿ya? Bueno, podemos hacer la prueba. Sí, a ver. Ahí está mi signature, no sé por qué no ha cargado cuando les quería mostrar. Ya. Bueno, aquí está lo que les decía. K-means, el método K-means, el método ISODATA. Ya, ahora, no sé por qué le pone por defecto el ERDAS K-means. Me imagino porque es un mejor algoritmo que ha aparecido en los últimos años. Porque antes en ERDAS solo había ISODATA. ¿Sí? No había la opción de K-means. Como les decía, para que nosotros hagamos, por ejemplo, la opción de K-means, teníamos que utilizar el ENVI, ¿ya? Bueno, vamos a utilizar esta vez ISODATA, como hemos estado viendo el ejercicio, y van a ver que aquí me dice cuántas clases yo quiero, de cuántas a cuántas, ¿ya? Entonces,
Obviamente 36 es mucho, ¿no? Vamos a ponerle 5. ¿Cuántos hemos hecho en nuestra clasificación supervisada? Creo que hemos hecho, a ver si nos deja ver el programa. A ver, ¿cuántas clases hemos sacado? Hemos sacado 8 clases. Ya vamos a igual darle 8 clases para ver cómo clasifica. Entonces le vamos a decir de 1 de 1 a 8 clases. Ahora, aquí esta es una opción, le voy a poner de 1 a 10. ¿Por qué en Camins me dice 36 directamente? Aquí yo le podría poner 8, porque me va a sacar 8 clases sí o sí, ¿ya? En cambio, en Isodata me va a sacar de 2, o sea, me puede sacar 2 clases, dependiendo cómo está la imagen, a 10 clases, que es lo máximo que me va a sacar, ¿ya? Dependiendo cómo está la imagen. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Cuántas? Espero que me saque las 10, ¿ya? Las 10 imágenes. Perdón, las 10 clases. Lo vamos a dejar por defecto el máximo valor de porcentaje mínimo y el máximo valor de desviación estándar, que está bien, está por defecto. Mínima distancia y máxima unión, lo vamos a dejar por defecto. Acá, máximas iteraciones. ¿Qué es una iteración? Una iteración, bueno, es una lógica bien interesante lo que ocurre en esto de clasificación supervisada. Una iteración es las veces que hace la prueba. Por ejemplo, cuando hacemos la clasificación supervisada, como tiene áreas de entrenamiento, te hace de una, ¿no? La agrupación de píxeles. En cambio, en iteraciones, en la clasificación no supervisada, te hace 1, 2, 3, en este caso 4, hasta 10, ¿sí? En realidad, iteraciones son las repeticiones que hace la clasificación de agrupación. Por ejemplo, en la primera agrupación tiene 5 píxeles, el suelo, por decir, ¿no? O una clase. En la segunda iteración tiene 6 píxeles. En la tercera iteración tiene otra vez 5. Resulta que va analizando, va estudiando si esos píxeles pertenecen a un grupo o no. Entonces, bueno, como les decía, la filosofía de la iteración es bien interesante. Imagínense que ustedes tienen una oportunidad, por ejemplo, cuando se aplazan en una materia o pierden un año en el colegio, no sé. Entonces, algo han hecho mal. Algo han hecho mal, tal vez no han organizado bien su tiempo o se han dedicado, digamos, a hacer otras cosas más que el estudio. Entonces, eso han hecho mal. Para el siguiente año, ustedes corrigen eso. Esa es una iteración, porque tienen que pasar ese nivel, ¿no? Entonces, puede que ustedes corrijan eso o puede que sigan cometiendo el mismo error, ¿ya? Pónganse que no han repartido, no han organizado bien su tiempo. Sí, estudian fuerte, pero no saben estudiar, entonces vuelven a aplazarse. Segunda iteración, ha habido un error. Entonces dicen, estoy haciendo algo mal. Pueden ver qué están haciendo los demás y pueden decir, bueno, este chico sale, tiene más tiempo libre y sin embargo aprueba. Y yo a veces no salgo y no apruebo, entonces algo estoy haciendo mal. Tengo que organizar mi tiempo. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los lunes a viernes? ¿Qué haces en las noches? ¿Qué haces en las mañanas? ¿Cómo organizas tu tiempo? Entonces vas aprendiendo. Entonces haces una tercera iteración. Y cuando ya empiezas a saber cómo funciona la cosa, por ejemplo, la distribución del tiempo, ya sabes y apruebas, por ejemplo, ¿no? Apruebas, ya te organizas. Entonces ya sabes en qué estás equivocado, ya sabes cómo mejorarlo. Y en la tercera iteración recién funciona, ¿ya? En este caso es lo mismo. Lo único malo es que le sacamos harta memoria. Cuando hacemos 10 iteraciones es, como les decía, hacer 10 repeticiones para que vaya procesando y procesando y procesando la computadora. Y obviamente el procesador justamente a veces colapsa, ¿no? Por eso, por este ejercicio que es de demostración, le puedo poner 3 iteraciones, 3 repeticiones. Obviamente el resultado tal vez no sea muy bueno, pero es lo que quiero mostrar, ¿ya? La convergencia es como el nivel de correlación a un nivel de 0.1, perdón, de 1, o cerca de 1, entonces con 0.9 lo dejamos por defecto. Y el factor de escala o de espacio está 1 por 1, está bien. Entonces reviso y le digo OK, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio pensando
en que cuál es el mejor método que clasifica el área urbana, ¿ya? Han visto que con el método de clasificación supervisada, en ninguno de los dos métodos, del paralelepípedo y de la distancia más corta, ha definido el área urbana. En cambio, en este, que no le estoy dando ningún área de entrenamiento, vamos a ver, tanto en Isodata como en K-means, cuál es el que mejor separa el área urbana, ¿sí? Y bueno, obviamente las demás coberturas, como nieve, agua, vegetación y todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, pero yo quiero, para que se den cuenta cómo sirve el Isodata, perdón, en la clasificación no supervisada, clasificar el área urbana, ¿listo? Porque a veces me dicen, no, ¿para qué hacemos clasificación no supervisada? Si obviamente las áreas de entrenamiento son mejores, porque yo conozco que es nieve, conozco que es agua, conozco que es vegetación, incluso tipos de vegetación, ¿no? Vegetación arbustiva, van a hacer el ejercicio con el mapa de cobertura horizontal de la Tierra, y ahí tienen que separar lo que decían bofedales, tipos de suelos salinos, suelos, no sé, con hierro, entonces ya hay una clasificación más exhaustiva. Entonces, para eso, obviamente, la clasificación supervisada, tú conoces qué tipo de cobertura es, qué tipo de vegetación es, y la separas, ¿no? Entonces dicen, si yo hago eso, ¿para qué uso la clasificación no supervisada? Sí, muy bien, y bueno, eso me preguntaban y yo les decía, entonces clasifica el área urbana si eres tan experto. Y ahí entrábamos en ese problema, ¿no? E incluso no solo en áreas urbanas, es el ejemplo de la clasificación no supervisada. Se ha demostrado que a veces el cerebro te engaña, sobre todo si ustedes leen las justificaciones de los algoritmos Isodata y K-means de clasificación no supervisada, te dice, por ejemplo, esto es agua, y tú piensas que ya, bueno, es agua, perfecto, pero el límite de ese lago, ¿no? Del río, a veces es un poco más, un poco menos, y cuando ya generas los polígonos, resulta que hay error, ¿no? Entonces, tampoco es tan perfecta la clasificación supervisada, ¿ya? Bueno, ya tiene el resultado, vamos a ver cuántas clases de 2 a 8 le hemos puesto, ¿no? Vamos a ver cuántas clases nos ha generado. A ver. Bueno, ahí está. Bueno, parece una imagen en colores de gris, ¿sí? Pero es una imagen con clases. Ahí están. Vean que lo que les decía en los métodos de clasificación no supervisada hay píxeles perdidos, ¿no? En este caso negro que dice no clasificado, ¿ya? Pero aquí tenemos 10 clases. Las 10 clases nos ha clasificado y nos dice son 10 clases por si acaso, no es agua, no es vegetación, no es otra cosa, ¿no? Son 10 clases. Ahora vamos a cambiarle de color. Por ejemplo, el color blanco es nieve, de eso estamos casi seguros. Vamos a empezar con eso. Nieve. Vamos a ver este otro color. Vamos a ponerle cian para saber qué es. Bueno, eso por ejemplo, le podemos poner nieve limpia y nieve sucia o algo así, ¿no? Sí. Nieve, o también nieve, ¿no? Nieve 1, nieve 2. ¿Ya? Nieve 1. También le ponemos blanco, perdón. Blanco. Ya, el siguiente, ¿qué es? A ver, le pondremos un rojo para que lo salte. Bueno, ahí ya le podemos poner como suelos, permafrost, no sé. Vamos a poner un color turquesa. Podemos acercarnos y ver también con la imagen de base. Sí, sigue siendo nieve también, ¿no? Tiene 3 categorías de nieve, por ejemplo. Entonces le voy a poner blanco y le voy a poner nieve 3. O nieve 1. Nieve 2. Vean que 3 clases se ha perdido en nieve. Esa es la hora. Si apago esto. Sí, creo que hasta 4 clases, chicos. Sí. Nieve 4. Pero también hay que ver toda la imagen. A ver, vamos a ver, porque hay lugares que no tienen nieve y pueden tener esa categoría.
Sí, solo ese es el lado, así que es nieve 4, está bien. Vamos a ver el siguiente. Uy, sigue con eso. Vamos a ver. Ujú. Sí, puede ser hasta 5 clases con nieve. Ya vean que son algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Nieve, 5 clases se ha llevado la nieve. Ah, sí. Ya, ahora sí. No quiere cambiarse esa nieve. Ya. A ver. Clase 4. Suponer naranja. Ya, este lugar y es suelos. ¿Sí? No sé por qué me está fallando esto. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Está rayando esto. La clase 4 yo le puse orange y se ha puesto la clase 2. Voy a cerrar. Sí, así que guarde las clasificaciones. Ya. Seguimos editando. Ahora sí. Ya, eso más era nieve. Ahora sí, a ver, la clase 4. La clase 4, bueno, ahí como ven son puntos rojos. Vamos a ver qué es. Nos acercaremos acá. Aquí hay una zona que ha marcado bastante esa categoría, suelos. Entonces, suelo seco puede ser. Vamos a poner suelo seco. ¿Ya? Este otro le vamos a poner amarillo, a ver qué es. Suelo también. Ya. Suelo. Vamos a ver la ciudad, lo que queríamos ver. En la ciudad vean que no ha clasificado, no la ha separado. Y aquí tenemos la clase 2, que es suelo. Y este me imagino que es agua, porque, bueno, esta es la planta de Puchucollo. Hay algunas las sombras y el lago. Entonces sí es, me imagino que agua o... se han marcado 2 clases ahí, no sé por qué se raya esto. Tejido 1, ya, ahora sí. Ya, a ver, veremos. Agua. Listo. Bueno, vean que en la clasificación no supervisada, básicamente hemos tenido ¿cuántas categorías de nuestra leyenda anterior? 1, 2, 3. Nieve, suelo y agua, ¿no? Entonces, algunas otras categorías no ha podido definir muy bien, la ciudad tampoco. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que o cambiar de método o ver, por ejemplo, aumentar las iteraciones o, bueno, básicamente esos 2 procesos se tendrían que hacer, ¿no? Aumentar el número de clases, aumentar las iteraciones o cambiar de método, ¿ya? Vamos a ver con el otro método, el K-means. Vamos a ver qué sale. Voy a apagar esto y vamos a cerrar esto. Voy a decir que sí, que se guarde. Vamos a decirle con la clasificación no supervisada, esta vez, del algoritmo K-means. El algoritmo K-means y el algoritmo ISODATA están bien explicados en el libro, por si acaso. ¿Ya? Ya, field name. Vamos a ver.
Vamos a guardar nuestro no supervisada. Voy a poner no supervisada 2 K-means para acordarme. En el otro debería haber puesto isodata, pero no me acordé. Entonces, no supervisada K-means. Listo. Ok, tiene nombre. Y aquí está, K-means por defecto y 36 categorías. Bueno, un poquito calcula según la agrupación de píxeles, pero usted da un valor de defecto de 36. Pero es mucho, le vamos a dar 10 para ver, para comparar entre isodata y K-means cuál es mejor, con las mismas categorías. Entonces le voy a poner 10. Máximas iteraciones para no tardar mucho y para que se compare con el anterior le voy a poner 3 iteraciones. Eso es lo que les decía, pueden aumentar iteraciones, como por defecto está 10, obviamente va a sacar mejores categorías. Por ejemplo, en nieve nos ha sacado 5 clases, ¿ya? Estoy seguro que si aumentábamos iteraciones, por ejemplo, a unas 10 o 15, o como estaba en el anterior caso, 30 iteraciones, es posible que nieve de 4 categorías se hubiera bajado a 2 clases. ¿Ya? No hubiera habido tantas clases como nieve. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ir haciendo la prueba, como les decía, haciendo justamente iteraciones, haciendo y rehaciendo y rehaciendo. ¿Ya? Bueno, veremos el algoritmo K-means, ustedes van a ver. Para algunas cosas funciona muy bien el isodata, para otras cosas funciona muy bien el K-means. Depende de qué ustedes quieren clasificar, ¿no? Por ejemplo, quiero clasificar agua, o coberturas de vegetación, o ríos, no sé, o algún elemento, hacen la prueba entre los dos, o entre otros métodos, y van a ver que cada uno se especializa en cualquier cosa, ¿no? En este caso, el K-means, les decía, es un poquito mejor, porque van a ver en el caso de las ciudades, ¿no? Vamos a ver si en este caso, con 10 clases, puede hacer la separación del área urbana, que es lo que más me interesa ahorita que salga, ¿no? Veremos cómo lo hace, veremos cómo hace su proceso. Es un algoritmo que parece un poquito más avanzado y puede tener mejor resultado, ¿ya? $6.69, 68 y ya terminó. Ah, no. Vean, es la primera iteración. Si ven la pantalla, ahorita está haciendo la segunda iteración. Si hubiera puesto, como les decía, 10 iteraciones, hubiera tardado más, ¿no? Entonces tenemos la tercera iteración con un nivel de convergencia de 0.84. Fíjense que la primera iteración tenía 0, la segunda iteración tenía 0 y esta tercera iteración ha llegado a un 0.84. Lo ideal es que se acerque más a 1, ¿no? Pero me imagino que con 5 iteraciones ya puede aproximarse a 1. Pero para que lo haga rápido, hemos puesto 3 iteraciones. ¿Ya? Ya, entonces, una vez hecho ese proceso, está haciendo la acumulación de clases y removiendo los valores vacíos. Y listo, ya está. Veremos nuestro resultado. Veremos cuál gana hoy día, el K-means o el isodata. Ahí está, no supervisar K-means, ok. Perfecto, vamos a ver, parece una imagen muy parecida a la isodata, pero vamos a ver en este caso, por ejemplo, nieve, si la he separado. A simple vista, la ciudad no está muy separada, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que los dos se han aplazado para dividir la ciudad. Obviamente le tengo que aumentar clases, ¿no? A ver, esto es nieve, de seguro. No necesito ni ver. Nieve. Esto, a ver, veremos qué es. Nieve también. Entonces ya sabemos, es nieve. 2 clases de nieve. Vamos a ver esta. Esta ya no es tanto nieve. Fíjense que acá, por ejemplo, incluso en la misma ciudad hay elementos, esas coberturas. Acá, por ejemplo, no puede haber nieve. Veremos qué es. Wow, es algo raro ahí. Puede ser suelo arenoso, ¿ya? Le voy a poner suelo arenoso, un poquito como para que se den cuenta la manera de clasificar.
suelo arenoso o suelo salino. Entonces, ya tenemos, en vez de 4 clases de nieve, tenemos solo 2. Eso ya es una buena señal con el Camins. Veremos la tercera categoría. Ven, ya en la cuarta clase, otra vez. No, esto se ha ido al grupo 5. Pasa esto. Ya. En el grupo 5 tenemos acá también valores. Acá hay una agrupación de píxeles. Acá en el mismo aeropuerto, ver qué es eso. Sí, bueno, son áreas bastante claras. A ver, podemos ponerle suelo arenoso también, que tiene esa categoría. A este otro, vamos a poner aquí. Ya. A ver, este, ¿qué es? Este elemento en rojo ya está mucho más claro. Son todos esos lugares. Bueno, ¿qué le ponemos ahí, no? Hay que tener, por ejemplo, ese criterio que por agrupación de píxeles ha clasificado ese lugar. Suelos permafrost, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner eso. Vamos a ver. Suelo permafrost. Son suelos fríos. Ya. Vamos a poner el mismo color. En la cuarta clase ya nos hace una selección de... Esos podrían ser como bofedales, ¿no? Vamos a ver. Cultivos, pueden ser cultivos, ¿no? Ponemos cultivos para hacer la diferencia. Perdón, es este. Ya vamos a terminar. Vamos a ver, este es rojo. Ese entra otra categoría de suelos también. Suelos. Ahora este, ¿qué es eso? Eso está complicado, ¿no? Ya le pondremos suelos igual. Clase 3. Esto ya es, por ejemplo, acá podríamos ponerle como Totora, áreas de Totora. ¿Qué más? A ver. ¿Qué lugares más hay de esos lugares en rojo? Bosquecillo también, ¿no? Ya le pondremos vegetación, pero no ser tan estrictos. Vegetación. Y me imagino que finalmente este es agua. Sí, ¿no? Ya. Vámonos a la ciudad. A la ciudad tampoco ha habido un grupo, digamos, dominante.
de coberturas. A ver si aquí cambiamos, modificamos este. Ya, un poquito ahí, si se dan cuenta, a diferencia del otro de Isodata, aquí ya un poco se marca áreas de vegetación y puede marcar algo de área urbana en ese sentido, en este lugar. Se pueden agrupar estos valores, pero se necesita más clases y más iteraciones. Entonces, ¿a cuál le dan el ganador? Yo creo que el ganador es el Camins, tiene menos clases de nieve, tiene vegetación que se ha incluido como categoría, agua y diferentes tipos de suelo. Entonces, bueno, es cuestión, han visto, de ir practicando, ¿ya? Bueno, de eso se trata la clasificación no supervisada. Han visto que es un poco al revés. En vez de nosotros darle la categoría, la compu nos da la categoría no supervisada, ¿no? Nos dice, bueno, aquí hay 5 clases y ustedes digan qué son esas 5 clases, ¿ya? Les voy a mostrar rápidamente antes de terminar. Este es uno de los métodos que se utilizan, que hemos hecho, para hacer el mapa de cobertura y uso actual de la Tierra, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una copia desde el año 1978, que básicamente sigue este método de trabajo. Corrección de la imagen, corrección geométrica, corrección radiométrica, interpretación visual, análisis digital, extracción de patrones espectrales, clasificación de la imagen, supervisada y no supervisada, ¿no? En base a eso, bueno, este diagrama de flujo no está bien en realidad, porque en base a la supervisada y no supervisada, en base a las dos se generan los polígonos y finalmente se tiene el mapa de cobertura actual de la Tierra. ¿Cuál es el resultado, digamos, de ese trabajo que ustedes han visto? Son todas estas categorías. Ya les voy a mostrar, como les decía, rápidamente. Acá, ¿no? O sea, hay un orden jerárquico, por ejemplo, bosque denso, bosque matorral, grupo de fenología y morfología, esta ya es una categoría, ¿no? Esto normalmente está en base a la categoría de la FAO, de Corin, perdón, no es de Corin, de Land Cover System, ¿ya? Bueno, eso vamos a hablar, no nos ha alcanzado para esta clase, pero vamos a tomarnos el tiempo de hablar todo esto, de cómo se clasifica cada categoría. Y el resultado final de todo eso es la clasificación, ¿ya? A ver, déjenme mostrarles un poquito antes de irnos. No sé si es de aquí. Acá. Ya. Acá. Entonces, estos son los 3 mapas de cobertura actual de la Tierra con los que se ha hecho el método que estamos trabajando, el 78, el 2001 y el 2010. Y cuando ustedes descargan, por ejemplo, la cobertura esta, estoy en la página de GeoBolivia, tiene todas las categorías, ¿no? Acá, bueno, antes de empezar la clase, se tarda como 10 minutos en poder cargar el shape aquí en ERDAS. Bueno, pasa lo contrario, ¿no? En el ERDAS funcionan muy mal los vectores, entonces tarda en poder cargar, pero ya es el resultado más o menos de un tipo de clasificación, así como el que están viendo. Obviamente no a esta escala, a la escala de Bolivia, ¿no? A ver, mientras... No, va a ser complicado cargar esto ahorita, vamos a tardar más, ¿no? Pero ya la próxima clase nos dedicamos a hacer el mapa de cobertura y uso actual de la Tierra en base a la categoría, en base a la leyenda Land Cover System de la FAO, ¿ya? Pero con que ya sepan hacer esto, sufi, y eso nos sirve para hacer el mapita, ¿no? En la clasificación de cobertura y uso actual de la Tierra. Ustedes ya tienen que decidir cuál les sirve más, o usan las dos, o ayuda visual, ¿no? Interpretación visual. Como les decía, en este caso, hasta trabajos de campo se realizan para hacer ese tipo de información. ¿Listo? Bueno, eso sería, ¿ya? Yo creo que la próxima clase ya terminamos y tendremos que publicar nuestros datos. No sé si hasta aquí tienen preguntas, dudas, comentarios.
terminamos esta práctica publicando esta clasificación, convirtiéndolo a polígonos y publicándolo en el GeoVisor. Cada uno va a tener una cuenta y lo va a publicar para ver cómo está, ¿no? Y ahí terminamos el ejercicio. Entonces me ha faltado, hemos llegado ahorita a la clasificación no supervisada. Pensé que iba a ser lo más rápido para terminar con la parte de publicación, pero no lo hemos hecho. Entonces la siguiente clase ya nos falta mapa de cobertura y uso actual de la Tierra, que es una de las aplicaciones de clasificación. Y con eso terminamos clasificaciones y de ahí nos vamos al último mes, que sería análisis multitemporal, y con eso terminamos la materia, ¿ya? Para que se ubiquen un poquito. Entonces, si no tienen preguntas, dudas, comentarios, me dicen. Nos veríamos el próximo martes.